Asambleísta Quirolo, bienvenida. Yo le decía que usted envió una carta que concluía así, Alberto Acosta: si la patria ya es de todos, entonces la vida, que es el primer derecho fundamental, también debe ser de todos y no solamente de unos cuantos. La vida de otros no es nuestra, de tal manera que si no nos pertenece, no tenemos por qué decidir por ellos, que son los indefensos, los no nacidos, los que no tienen voz, la nueva generación, el futuro de nuestra patria. ¿A qué tipo de definición entonces cree usted que debe llegar la Asamblea Constituyente tras estos antecedentes? Bueno, lo que yo estoy pidiendo, y ahora la voz de todo el pueblo ecuatoriano, de la mayoría, como así se ha definido más del 87% de la población en sondeos que se han hecho, pues que se respete la vida desde la concepción y sin excepciones, tal y como está ahorita en la Constitución de 1998, en donde se garantiza la vida desde la concepción, porque sabemos, señor Vera, pues que desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, se produce un código genético nuevo, completamente diferente al del padre y de la madre, con un sexo que ya es masculino o femenino y con un DNA completamente diferente. ADN. El momento, ADN en español. En ese momento, pues ya estamos hablando de una vida distinta. El momento que estamos hablando de una vida distinta quiere decir que nosotros, las madres, estamos prestando nuestro cuerpo nada más para que se desarrolle un bebé. Lea usted mismo esta pregunta que le hace un o una televidente, no sé quién es. Y como tal debemos respetarla. Bien. ¿Y qué pasa cuando la vida de la mujer está en riesgo? Que muera la mujer y salve al feto. Esas son ideas que se las desarrollaron en los años 60, cuando la medicina, la ciencia no estaba completamente desarrollada. En la actualidad es casi imposible que muera una madre producto de un embarazo. Normalmente la obligación del médico debería de ser de salvar la vida tanto de la madre como del niño. Por eso el tema y el concepto aborto terapéutico es una contradicción, porque terapéutico quiere decir salvar, curar, salvar vidas. El momento que una mujer entra a ser intervenida para la matanza masiva de su hijo, obviamente que eso no puede ser llamado terapéutico bajo ningún concepto. Veamos la otra posición. ¿Qué sucede o qué hacer entonces con los hijos de todas aquellas mujeres que fueron embarazadas contra su voluntad, ya sea por engaño, ya sea por ignorancia, ya sea por violencia? Señor Vera, ese es otro problema completamente diferente. Existe la cultura de la violación en nuestro pueblo y eso estoy completamente de acuerdo. Si es que cada hora se produce una violación, sí, es algo terrible, pero también debemos de saber que producto de esa violación, en la mayor parte de los casos, una mujer no queda embarazada. ¿Por qué? Porque hay que ver si es que esa mujer en ese momento está fértil. Dos, normalmente por el estado de ansiedad en que se encuentra la mujer no ovula. Y tres, el 58% de los hombres que violan tienen una disfunción sexual. Es decir, que tienen una eyaculación previa o tardía. Por lo tanto, es muy difícil que la mujer quede embarazada. En el caso eventual que la mujer... ¿Qué pasa en el caso que la mujer quede embarazada? Ese ya es otro caso. En ese momento debería el Estado de responsabilizarse por esa madre, por su psiquis, por su parte emocional, por su parte física, para que ese embarazo llegue a un feliz término, y en el eventual caso de que la madre no quiera responsabilizarse de su hijo, ponerle en un centro de adopción. Si ciertas personas saben que como consecuencia de una relación sexual puede quedar embarazada, y que si el niño no es deseado va a asumir la responsabilidad del Estado, habrá mucha más permisividad y mucho menos cuidado. Bueno, ahí estamos hablando del tema de la soberanía del cuerpo, que es un concepto creado por grupos de extrema izquierda, feministas, grupos de minorías sexuales, travestis, transexuales, gays, lesbianas, bisexuales. Travestis, transexuales, no, estoy gays, diciendo lesbianas. Lo que quiere decir los grupos que crearon el concepto de soberanía del cuerpo. ¿Hay grupos de extrema izquierda? No lo sé, ni lo voy a juzgar, ni lo voy a averiguar. Eso no me compete a mí. Simplemente te estoy diciendo que este concepto fue creado por minorías sexuales que pues defienden los derechos de las personas a decidir sobre su propio cuerpo, a abortar cuando quieran abortar, ¿Qué van a hacer con esos defensores que tienen dentro del bloque? Practicar la eutanasia cuando quieren practicar, y algo muchísimo más peligroso incluso,
tan importante como es el aborto, que es el hecho que se minen las mentes de nuestros niños y adolescentes en los colegios, haciéndoles creer que ellos son dueños de su propio cuerpo y que pueden experimentar experiencias nuevas, incluso queriendo pues ver experiencias con niños de su mismo sexo, niñas de su misma sexo. ¿Qué va a hacer con los defensores que tienen estas minorías en su bloque? Yo no voy a hacer nada porque simplemente nosotros, los asambleístas... ¿Usted los está combatiendo adentro y afuera? Nosotros, los asambleístas, simplemente somos la voz del pueblo ecuatoriano. Yo creo que la voz del 87% es la que se tiene que escuchar y no la nuestra, porque si no, como dijo el presidente de la República también, y me uno a su voz, él no va a permitir que se produzca una constitución abortista. Yo no lo voy a permitir. El pueblo ecuatoriano saldrá a las calles a defender que no se maten a los niños, a defender que el nombre de Dios está en el preámbulo de la Constitución y a defender el significado de lo que es la familia. Ahora sí, una institución natural entre un hombre y una mujer. ¿Consagrar excepciones de ser abortista? Es una contradicción. Porque o se defiende la vida, esa no o fue se mi pregunta. defiende la cultura de la O sea, muerte. ¿María Paula Romo es abortista? Yo quisiera que ella sea la que responda las preguntas. Si tú me preguntas a mí qué quiere decir el tema excepciones en el artículo 49, claro que se está abriendo la puerta para que el día de mañana este gobierno o gobiernos posteriores puedan hacer leyes orgánicas de salud en donde ampliamente se pueda legalizar el aborto y ya ir a cualquier centro de matanza, porque no serían clínicas, centro de matanza, sería como irte a sacar una muela. Entonces eso es algo que no podemos permitir en nuestro país. Seguiremos en el tema a lo largo de la semana porque es extremadamente sensible y por supuesto demasiado importante. Otro que está vigente en la discusión esta semana es el de la plurinacionalidad, al cual también le daremos seguimiento. Rosana Quirolo, y una amplia explicación del porqué, los fundamentos y la vehemencia con que defiende su tesis. 7:32.